Dios, hemos escogido algunos temas de iglesia para no perder la visión de lo que somos como iglesia. No perder la visión que somos una iglesia cristiana, que somos una iglesia de Cristo, que no somos un club social, que no vamos en pos de cosas materiales, que el Señor definió el trabajo de su iglesia y que somos para nosotros una gran bendición pertenecer a la iglesia de Cristo. Hoy las iglesias tienen muchos títulos, ¿verdad?, por ciertas identificaciones, pero una sola es la iglesia de Cristo. Todos los redimidos por la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? El peyorativo nombre, o como nos queramos llamar, algunos con dulzura, otros con amargura, ¿verdad? Porque a unos les dicen a nosotros nos dicen los bautistas, a otros nos dicen los todistas, a otros les dicen los eso ya ni los contamos a los del mundo, ¿verdad? Sí, a los hermanos presbiterianos les dicen ya no me acuerdo. Pero quien es salvo por la sangre de Cristo pertenece a la iglesia de Cristo. Dice la primera carta de Pedro, ¿no?, que somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos pueblo de Dios, somos iglesia de Dios, y no debemos de perder esta visión. No debemos de perder esta visión. No somos ningún club social. Dios me permita predicar siempre su palabra y nada más que su palabra. Yo sé que a veces nos incomoda, pero es una espada de dos filos, pero siempre estaré predicando la palabra de Dios y no me voy a desviar ni a diestra ni a siniestra. Ya casi llego a la orilla, así de que ya me falta poco, pero puedo desviarme todavía, ¿verdad? Pero espero no hacerlo. Siempre predicar la palabra de Dios, a Jesucristo y a este crucificado, ¿verdad? Usted quiere escuchar un mensaje de la palabra de Dios y de Cristo, pues que esta sea la iglesia. Aquí no venimos a divertirnos ni a distraernos ni nada de esas cosas. Venimos a edificar nuestra fe y a glorificar el nombre de nuestro Dios, porque damos testimonio de Él. Eso es lo más maravilloso. No se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos hoy a ver algo muy interesante. Nosotros celebraremos ya nuestro 9º aniversario dentro de poco, pero no quisiera que la iglesia perdiera su visión, que es muy, muy importante para nosotros. Hoy vamos a tocar un tema que yo requiero la atención de todos ustedes. A veces recuerdo al inicio de mi ministerio, sale uno del seminario después de estar encerrado allí 5 años, todos los días, ¿no? Ya me sentía yo monje así, muy tibetano el monje, pero no, cada fin de semana salíamos a las misiones, a predicar a las iglesias, áreas rurales, áreas citadinas, a todas partes. Y en las vacaciones nadie se iba a su casa. Tenía que irse a alguna iglesia, a apoyar el trabajo de esa iglesia. Y eso nos fue formando como siervos de Dios. Hoy no entiendo la formación que se les da hoy a muchos jóvenes, pero quiera Dios tocar sus corazones y que respondan al llamado de nuestro Dios. Pero es una entrega completa al servicio de Él. Es una lucha constante entre nuestra carne y nuestro espíritu, entre nuestra fidelidad a Dios o desviarnos de la palabra de nuestro Dios por otros intereses. Que cuidado con eso. Por eso les pido mucho su atención en este día domingo. Bueno, les comentaba algo. Cuando salgo del seminario y me voy a Reynosa 1 año, luego emigro a Estados Unidos, allá estuve como 1 año y medio, siempre inquieto. Yo sé cuando los hermanos me dicen, ay, pastor, ando inquieto, no sé qué traigo, ando temeroso, todo esto. Bueno, yo lo sentí, hermanos, cuando me fui a Estados Unidos. Decía, este no es mi lugar, pero ¿por qué Dios me trajo aquí? No tengo paz, no tengo tranquilidad. Mis sermones trataba de hacerlos de la manera mejor, pero como que la iglesia no le interesaba.
Y un día un hermano ancianito me dice, venga hermano pastor joven, sí dígame hermano, dice, mire, está bien sus predicaciones, son muy buenas, pero le voy a dar un consejo. Dígame hermano, dígame, a ver, ahorita estoy para aprender y todavía sigo aprendiendo. Mira, no le tire a los pájaros arriba de la cabeza, tíreles al corazón y pégueles. ¿Sabe qué quiere eso de tirarle a los pájaros por la cabeza? Mucha onda, ¿qué? ¿A dónde debe llegar el mensaje? Al corazón. A veces uno quiere filosofar y sacar la psicología y sacar las cosas de la religión y sacar la grande teología. Si ustedes supieran a cuántos teólogos yo he leído, ¿verdad? Cantidad, alemanes, suizos, españoles, ingleses, ¿verdad? Lo mismo, psicólogos desde Nietzsche, que es un demonio y que era cristiano. Pero fue un enemigo de Dios. Hoy quiero pedir su atención en el pasaje que hemos leído, que no nos apartemos de eso. Miren, dice, recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñándonos como iglesia lo que debemos hacer. Fíjense, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué predicaba? ¿Qué predicaba? Yo quiero que pongan atención cuando leemos la Biblia. ¿Predicaba él? ¿Qué predican las iglesias hoy? ¿O qué predicamos? ¿Qué le gusta a la gente? ¿Cuál es el show que debemos montar para que la gente esté a gusto? Para que la gente regrese. ¿Cuál es el espectáculo que debemos de dar? Dice que Cristo recorría las ciudades y las aldeas predicando el Evangelio. Y quiero decirles, hermanos, que el día de hoy las iglesias no están predicando el Evangelio de Cristo. Predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad, porque predicar el Evangelio es traer sanidad espiritual y sanidad física también. Predicar el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación a los pecadores, a los perdidos, a todos nosotros. Predicar el Evangelio. Y agrega, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. El corazón de Cristo se vació en ellos. Tuvo compasión de aquella gente, porque vio sus corazones vacíos, porque vio sus mentes confusas, porque los vio ciegos, andando en tinieblas. Hermanos, si algo me mueve mi compasión en mi vida humana y que realmente me sacude, es cuando estoy frente a una persona ciega. Y me he acercado a ellos y les he hablado de Cristo con aquella ternura, y a veces les pregunto, ¿su ceguera fue accidental? ¿Su ceguera fue de nacimiento? ¿O de qué manera perdieron ellos la visión? Porque me consterna. Le digo, ¿qué será no ver los colores del sol? ¿Qué será no ver las plantas? ¿Qué será no ver las flores? ¿Qué será no conocer la luna? ¿Qué será no conocer un atardecer? ¿Qué será no conocer el mar? ¿Cómo se lo imaginarán ellos si nunca lo han visto? Yo, cuando estaba frente al mar, yo oía sus olas, ¡pum, pum! ¿Verdad? Dios, qué grande es Dios. Qué majestuoso es nuestro Dios. Y podía ver a Dios. ¿Verdad? Pero un ciego. Un ciego. Cristo vio aquella multitud con sus ojos, ciegos de la multitud, pero con la compasión de los ojos de Dios. Fíjense ustedes, mis amados hermanos,
Y no solamente eso, dice que vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces voltea y dice a sus discípulos, miren, la mies relacionada con la cosecha toma esta figura analógicamente. Hace una relación entre el trigo, los granos que se cosechaban, que era la mies, la cosecha, y que abundaban en los terrenos fértiles de Israel. Miren, la mies es mucha. Los obreros son pocos. ¿Pero por qué son pocos los obreros? Porque la gente no quiere responder al llamado de Dios. Dios llama. Son como ovejas que no tienen pastor, corriendo de un lado a otro. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies, que envió obreros a su mies. Obreros que tengan esta visión, obreros que tengan esta compasión, obreros, hermanos, que no se desvíen del mensaje que predicó Cristo Jesús. El mundo técnico de hoy, racionalista, secularizado, ese es el peligro de ustedes y de nuestros jóvenes, les explico al rato. Pero nuestro mundo es técnico, nuestro mundo es racionalista. Todo lo queremos razonar, aún a Dios, a Cristo, la doctrina, la palabra. Todo lo queremos razonar. Cuando voy yo a las conferencias de pastores, generalmente yo soy el que levanto la mano, el que pregunto, y tocó a una pareja muy joven, tanto él como su esposa compartir con nosotros. Se estudió la carta del apóstol Pablo a los filipenses, el gozo de predicar la palabra, ¿verdad? El gozo de predicar la palabra. Entonces, este joven Isaac nos hablaba de esto, de que las aflicciones nos deben traer gozo, que las aflicciones Dios también las permite, y de todo eso. Entonces yo le decía, a ver, Isaac, ¿cómo está esto? Si Dios es justo, ¿por qué permite que tantos males azoten al pueblo de Dios? Me dice, Dios es soberano. Yo sé que Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera, pero si en su soberanía cae en injusticia, entonces hay un choque aquí. Y me dio un montón de textos y todo. Yo lo que quería era que me dijera, como ustedes alguna vez, y yo lo he dicho también, hay pasajes de la Biblia, palabra de Dios, que nosotros no entendemos, y seamos lo suficientemente humildes para decirle a la gente, ¿sabe qué? Yo no sé esto. ¿Por qué Dios hizo esto? La pregunta común, alguien lee la Biblia y dice, oiga, ¿y por qué Dios mandó matar tanta gente en la tierra de Canaán? Oiga, ¿y por qué Dios hace que lleguen las tormentas y destruyan los pueblos y se mueran niños y niñas y todo esto? Y podemos hablar, bueno, Dios es justo, Dios hace juicio, y podemos hablar, Dios es soberano. ¿Sí? ¿Y en qué responde eso a mi pregunta? Pero el joven siempre trató de argumentarme. Le dije, Isaac, tenemos que aprender que cuando la Biblia, Dios nos enseña una cosa y no la alcanzamos a comprender, tenemos que decir, no sé. Y le digo por qué. ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Usted? ¿Yo? ¿Quién? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le dio para que nos diera a nosotros? ¿Quién entiende por qué usted es salvo y otros no han querido? Y se van a perder. Porque dice que Dios escoge. Y si Dios lo escogió a usted, bendito Dios.
Pero es un mundo técnico, racionalista y secularizado. Ha ido estos pensamientos, estas corrientes, hermanos, ha ido paulatinamente minando la fe de muchos cristianos. Óiganlo bien. La estructura de nuestra sociedad globalizada, de nuestro mundo, las corrientes contemporáneas, filosóficas, ideológicas, teológicas, eclesiológicas, están permeando nuestra vida cristiana, y hoy estamos corriendo el riesgo de tratar las cosas de Dios y su reino como tratar cualquier negocio secular. Al rato les explico qué es la secularización. Es una palabra terrible para nosotros los cristianos. Yo sé que algunos ya saben qué es la secularización. Que miren, cada vez más familias se están viendo acometidas por problemas económicos y críticos. Muchos conflictos entre los cónyuges. Cada vez más hijos se ven abandonados. Satanás los arrastra a las adicciones, a delinquir. La gente vive en angustia, en la inseguridad en la que estamos y en el temor que nos afecta. Esta situación, hermanos, a veces se hacen sentir aún entre muchos creyentes en Cristo. Frente a todo esto, se hace imperativo una profunda renovación de nuestra fe. ¿De veras creo en Cristo? ¿De veras creo en Dios? ¿Qué sucederá si en un momento dado soy azotado por algunas de estas corrientes? Amigo, hermano, jóvenes, adultos, quien sea, ¿de veras creen ustedes en Dios? ¿De veras han creído en Cristo Jesús? Vamos a analizar nuestra fe. Por eso, mis amados hermanos, las iglesias cristianas hoy deben marcar la pauta. Debemos dar un mensaje de esperanza, pero de esperanza en Cristo. No ese evangelio o pseudoevangelio que se predica, mis amados hermanos. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad, el evangelio X, no me interesa. Se debe predicar el evangelio de Jesucristo, y Cristo es poder de Dios. Que la gente debe creer en Cristo, y en este púlpito no puede predicarse más que a Cristo, a Dios Padre y al Espíritu Santo. Mis amados hermanos, la iglesia hoy debe tener un mensaje de esperanza, pero Cristo es la única esperanza. Es la única esperanza. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Porque fuera de Cristo no hay perdón. Porque fuera de Cristo no hay vida eterna. Porque fuera de Cristo no está la verdadera felicidad y el gozo. Es Cristo. Cristo el Señor. Pero nos hemos secularizado tanto, mis amados hermanos. La iglesia del siglo XXI está viviendo una aguda crisis espiritual. Una aguda crisis espiritual. Y examínese a sí mismo y vamos paso a paso. Esa crisis espiritual donde Cristo no está. Donde Cristo no está en los corazones. Donde Cristo no está en las iglesias. Esta triste realidad que vivimos hoy ofrece a la iglesia cristiana aliento de vida, un campo de amor y servicio, una oportunidad evangelizadora. Jesús dice a sus seguidores: miren los campos, ya están listos para la siega, pero
Para esto necesitamos aprender a vivir por fe. Abandonarnos totalmente en las manos de nuestro Dios. Depender de su poder para cambiar nuestra visión, nuestras estrategias, nuestras actitudes. Nuestra vida debe cambiar. La iglesia cristiana del siglo XXI ya no puede vivir, hermanos, complaciéndose a sí misma. Miren, hay cientos de iglesias que van a adorar dizque a Dios, pero lo que van a hacer es complacerse a sí mismos ellos. Piénsenlo. Tan es así que decimos, ¿te gustó? No, si no es cuestión de gustos. La iglesia cristiana del siglo XXI ya no puede vivir complaciéndose a sí misma, hermanos. Cuando hay una urgente y extensa misión que cumplir, Jesucristo dijo, todo poder me es dado, por tanto, id por todas partes, por todo el mundo y prediquen el evangelio del reino. Hoy, 2 de cada 3 personas en el mundo jamás han oído del nombre de Jesucristo. Jamás. No importa lo avanzado de la comunicación, hermanos. La iglesia de hoy debe enseñarse a ver con los ojos de Cristo. Y Cristo vio las multitudes. Una iglesia cristiana es la que ve con los ojos de Cristo, hermanos. Si no, ¿por qué no decimos cristianos? Para que yo sea cristiano, tengo que enseñarme a ver con los ojos de Cristo. Por eso la Biblia hace un énfasis en este verbo ver. Yo veo, tú ves. Él ve, nosotros vemos. ¿Y ellos qué? También ven y nosotros. Pues ya hasta se me olvidaron los 6 tiempos que hay ahí. ¿O cuántos hay? A ver. Ven. Acuérdense de la gramática. Debemos enseñarnos a ver con los ojos de Cristo, pero vemos con los ojos del mundo. Vemos con los ojos seculares. Mis amados hermanos, la iglesia de hoy debe ver con los ojos de Dios, que se traspase esa tierna compasión del corazón de nuestro Señor Jesucristo al corazón de nuestra iglesia. Nos hace falta un corazón cálido, sensible hacia los perdidos, como dice nuestro texto, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Para que Dios manifieste su poder y presencia en esta iglesia, se necesitan hombres y mujeres dispuestos a comprometidos. No quiero cristianos de chocolate, ni Dios los quiere. Nomás sienten un poquito de calorcito. ¿Y qué hace el chocolate? No, pues se derrite. No me saludó, no me quiso, no me ayudó, no me vio. No. El Señor quiere cristianos comprometidos. Oye, hermano, ya no te he visto en la iglesia, ¿por qué no vas? Pues es que la hermana Chayo no me saludó. Pero nada más. No, pues es que, bueno, ¿y las hermanas qué pasó? Ya se me dispersaron. Bueno, pues es que pues ya se dispersó el grupo, lo que fuera. Mis amados hermanos, para que Dios manifieste su poder y presencia en esta iglesia Aliento de Vida, necesitamos hombres y mujeres dispuestos, comprometidos con Cristo. Que en esta iglesia la evangelización, el servicio, no sean conceptos teológicos, sino sean un imperativo como lo marcó el Señor. Por tanto, ustedes obedézcanme y vayan. Y viendo y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Hermanos de la iglesia Aliento de Vida, cuando hay cuidado cuando hoy en la iglesia se vuelve demasiado cálculo y poca fe. Todo lo razonamos y lo calculamos. Hermanos, vamos a hacer la obra de Dios.
pero pues no tenemos con qué. ¿Cuánto nos costará? ¿Y Dios? Se dice de Guillermo Cari, este hombre pastor y misionero en la India, se le conoce como el padre de las misiones modernas, porque la iglesia se olvidó de predicar a Cristo, se olvidó de predicar el Evangelio, allá por la Edad Media. Y obvio, no había quien respondiera al llamado del Señor. Y se levantó un joven. Dice que esa vez había llovido mucho en Inglaterra y pues eran caminos de tierra, lodazales y todo, y seguía lloviendo y él fue al templo, fue a la iglesia y pues nomás llegó el jovencito y ahí estaba el pastor, dijo, bueno, pues ya es hora de comenzar el culto. Y lo comenzó con él. Y el pastor le empezó a predicar como si estuviera el templo lleno. Y pues él asombrado. Y predicó precisamente, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Cuando el pastor terminó el sermón, entonces hizo la invitación y el joven estaba ahí luchando, diciendo, bueno, pero pues ¿a quién le dirá el pastor? Pues nomás estoy yo, ¿verdad? Nomás estoy yo aquí. Y luego dice, bueno, pastor, pues aquí está mi vida. Si Dios quiere que yo sea misionero, pues aquí está mi vida. Y el pastor dijo, no, muchachito, pues tú estás muy verde para estas cosas, ¿verdad? Y dice que salió un poco triste, pero siguió yendo y le dijo una vez a los hermanos, ¿saben qué? Yo voy a ir a la India a predicar el Evangelio. Pero no hay iglesias que ayuden. Entonces él se acercó a unas hermanas de la iglesia. Les hermanas, ¿ustedes estarían dispuestas a ayudarme para que yo vaya a predicar a la India? Yo sé que Dios me está llamando, ¿verdad? Dios ya me envió la cuerda para que baje al pozo, pero ahora ¿quién va a sostener la cuerda? Y dicen las hermanas, pues Dios, no. ¿Y ustedes? Ah, pues sí, ¿verdad? Y se juntaron las hermanas y dijeron, vamos a enviar a este joven a la India. Fue a la India, hermanos, a predicar el Evangelio. Y tuvo grandes logros y grandes conquistas. En aquel lugar, sin traer un 5 en su bolsa, pero confiando y dependiendo del poder de Dios. Pero también el poder de Dios tocó el corazón de las hermanas. Ahí fue donde se fundó la primera obra de trabajo misionero femenil. Fueron las mujeres las que sostuvieron a este primer misionero. Y después de Guillermo Cari empezaron a venir muchos misioneros más. Muchos misioneros más. Y misioneras, mujeres como Carlota Moon. Carlota Moon, que fue a la China, que dio su vida en la China, que murió en la China, que se dedicó a recoger niños, a instruir niños, a alimentar niños. Y es una gran misionera reconocida mundialmente, donde las iglesias son movidas por esta pasión misionera a ofrendar para las misiones. Carlota Moon no vive, pero hay gente que todavía está yendo a las misiones y Dios de alguna manera sostiene su obra. Frente a todo esto, se hace imperativo una profunda renovación de nuestra fe. El mundo está clamando por iglesias cálidas, compasibles, sensibles, serviciales, donde el amor de Dios se desborde y alcance a todo corazón. Mis amados hermanos, la iglesia hoy del siglo XXI entonces no puede vivir compadeciéndose a sí mismo. Cuando hay una urgente y extensa misión que cumplir, se dice, ¿verdad?, que hoy hay más gente que necesita a Cristo que en los tiempos de Cristo. Esto es obvio, porque se han multiplicado las naciones. Pero sigue habiendo carencia de obreros. Rogad al Señor de la mies, quien ve obreros a su mies. Sin embargo, mis hermanos, no puede vivir la iglesia en el claustro. Tiene que salir de ahí. Hoy tenemos que enfrentar
esta nueva moral. Tenemos que comunicar el Evangelio de Jesucristo. Se le llama nueva moral, hermanos, a las teorías filosóficas, psicológicas o prácticas que cuestionan la definición de Dios, que dicen no hay tal Dios, Dios no existe. ¿Quién es Dios? Hasta para los cristianos nos dicen, a ver, dígame usted, ¿cómo es Dios? Pues ¿cómo es? Y ya se le atoró el barco. Y luego dicen, ¿usted ha visto a Dios? ¿Y usted qué le dice? Pues no. Entonces, ¿qué me anda predicando? ¿Usted quiere saber quién es Dios y cómo es Dios? Lea Isaías. Me parece que es el capítulo 42 o 43. No lo vamos a leer todo. Ahí me dice quién es Dios y cómo es Dios. Pero mis amados hermanos, fíjense ustedes, las definiciones de Dios, tenemos que ir a las definiciones del pecado, porque hoy, ¿qué es pecado hoy? ¿Qué es pecado hoy? Dígame, ¿qué es pecado? Uno de ustedes que me diga, ¿qué es pecado hoy? ¿Matar? Se ha desvalorado tanto la vida que matar a un humano es como matar a un gusano. ¿Es pecado eso? Dice no. ¿Es pecado violar? No. ¿Es pecado robar? No. ¿Es pecado mentir? Bueno, es que hay blancas y rojas y de todos colores, ¿de cuáles quiere? No. ¿Es pecado ponernos pítimos, como dice el poema? No. Fíjense. Pero los alcohólicos han comenzado tomando barriles, no, probando nada más, ¿verdad? Probando nada más. Ok, ¿qué es pecado hoy? Y le dice, mira, eso será malo para ti, pero para mí no lo es. ¿Qué respuesta les vamos a dar? ¿Cómo vamos a evangelizar a esa gente? ¿Cómo la vamos a...? La iglesia del siglo XXI debe tener la respuesta y debe dar respuesta. Dice nuestro pasaje que fue la predicación del evangelio del reino lo que necesitaba la gente de ese tiempo y lo necesita la gente de hoy. La iglesia del siglo XXI debe estar, hermanos, auténticamente comprometida con Cristo. Hay mucha gente afiliada a las iglesias, hermanos. Eso no lo dudo. Hay mucha gente afiliada a la iglesia, pero genuinamente, hermanos, entregados al Señor. ¿Por qué hay tanta gente afiliada a las iglesias? Nada más porque han escuchado un pseudo evangelio, no el evangelio de Cristo. Mire, está el evangelio de la prosperidad, el evangelio de ya no sufra más, o ¿cómo se dice? Bueno, ese. Fíjese. Está el evangelio de la liberalidad. Bueno, hay tantos
Ahora ya hasta aparecen los evangelios de Judas y de evangelios de quién sabe cuántos escritos que aparecieron por ahí. Bueno, la iglesia de Dios del siglo XXI debe estar sometida a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y esto es lo que a muchos no les gusta, hermanos, someternos a la palabra de Dios. Someternos a lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos. Y cuando hay una persona que quiere vivir una vida desordenada fuera de la autoridad de la palabra de Dios y con otro evangelio, lo que hace es apartarse y saber cuántos me siguen de ustedes. Y ahí vamos como ovejas al matadero. Mis amados hermanos, qué triste. Qué triste. La iglesia de Dios del siglo XXI debe estar sometida a la autoridad que nos da la palabra de Dios. Ese es el punto de apoyo para mover el mundo y no ser movidos por el mundo. Vivimos en tiempos peligrosos. Se está amontonando la gente para escuchar doctrinas erróneas, como Pablo le recomendaba a Timoteo en su segunda carta, mis amados hermanos, y que dice de esta manera: también debes saber, oh joven Timoteo, hijo mío, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. La iglesia que nada más ve por sí misma y no por los que están afuera. Amadores de sí mismos, fíjese usted, avaros. ¿Qué es un avaro? Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Hay también vanagloriosos, los que buscan su propia gloria y no la que es de Cristo. Soberbios. Con cuánta soberbia hablan de su vida mundana. Blasfemos cuando blasfemamos el nombre de Dios y de Cristo. Desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. ¿Ya vio este mundo? ¿Pablo lo vio? ¿Pablo vio nuestro tiempo? Por eso la iglesia del siglo XXI debe estar profundamente arraigada en la palabra de nuestro Dios. Y le dice: pero tú predica la palabra. Predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, pero predícalo. Y esto es lo importante, mis amados hermanos. La iglesia debe ser el instrumento de bendición para este mundo. Esta es la hora de la iglesia aliento de vida, no para temores ni para buscar solo la prosperidad o la riqueza. No, esos son los parámetros del mundo. Es la hora de confesar humildad y entrega total a nuestro Señor Jesucristo y a la humanidad que se hunde más y más en su pecado, en su confusión, en su espejismo, en su desesperación. Estas son las ovejas que están desamparadas y que no tienen pastor, ¿verdad? Por último, hermanos de la iglesia Aliento de Vida, nunca cambien el mensaje de Cristo. Nunca. No importa lo que venga. El mensaje cristocéntrico es visto hoy en día como una retórica contextualizada.
¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo, el mensaje cristocéntrico, hermanos, siempre nos va a revelar nuestra condición, nos va a revelar nuestra necesidad de un Salvador. Hoy se predica un evangelio antropocéntrico, el evangelio que lleva, hermanos, que eleva al hombre, pero lo aleja cada vez más y más de Dios y de Cristo Jesús. San Pablo nos previno de esto en sus cartas pastorales. Debes saber esto, que en los postreros días estos serán tiempos peligrosos, hermanos. ¿Qué es precisamente lo que estamos viendo hoy, que hablamos de secularización? Piense usted. Mire, déjenme ver mis apuntes. Secular, un laico profano, es un secular. Un laico profano. O sea, alguien no conoce a Dios. Ok. ¿Qué es hacer secular? Lo que era religioso antes. ¿Qué busca Satanás a ustedes? ¿Hacerlos? Seculares. Fíjese bien. Y a mí también, no solamente a ustedes. En pocas palabras, hacerlo secular, lo que antes era cristiano, hacer un cristiano mundano. Eso es secular. ¿Qué es profano? Si lo secular me hace profano, entonces ¿qué es profano? El que no tiene respeto por las cosas sagradas de Dios. Es un profano. Satanás muy astutamente nos está llevando a la secularización donde Dios no ocupa el primer lugar. Yo os aseguro hoy, hermanos, que hay hermanos trabajando en este día en sus trabajos porque tienen mucha necesidad y muy pobre fe en Dios. Y eso los va apartando poco a poco de las cosas de Dios, porque no estamos poniendo a Dios en primer lugar, al que todo lo suple y al que todo lo llena. De veras. La iglesia se está secularizando y por eso veamos en Europa hay cientos de templos cristianos cerrados y son museos. Porque la gente se ha secularizado. Hermanos, la secularización es alejarnos de Dios. Hacerme un profano, hacer secular lo que antes era cristiano, o hacer un cristiano mundano. Profano, el que no tiene respeto por las cosas santas de Dios. Ese es un profano. Y Satanás está trabajando así. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿El primer lugar? ¿Qué dice Dios? Amarás a Jehová tu Dios cuando quieras, cuando puedas. Primero está lo tuyo y luego lo de Dios. Qué interesante. Y terminamos, mis amados hermanos. Terminamos con lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? La iglesia de Dios del siglo XXI debe ser muy profunda en su fe. Hermanos de la iglesia Aliento de Vida, deseo animarles para que volvamos a la palabra
y prediquemos con clara cosmovisión de nuestra realidad social. ¿Cuál es nuestra cosmovisión de la realidad social? Ya dijimos, la falta de respeto por la vida. ¿Qué es el aborto? Matar. A alguien indefenso. A alguien que no puede hacer nada. ¿Está aprobado en México? Sí. ¿Es malo abortar? ¡Wow! ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice Dios? Hermanos, si alguna lo ha hecho, no alguno, porque pues nosotros abortamos los planes de Dios cuando no lo queremos seguir, pero estamos hablando de otro aborto. Vamos a pedirle perdón a Dios si alguien ha caído en esto. Matar una vida. Matar. Terrible. Esa es la sociedad que nosotros tenemos hoy. Y debemos darles el mensaje de la palabra de Dios. Y no debemos estar de acuerdo con el mundo. Que podamos preguntarnos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer esta iglesia para producir cambios precisos, hermanos? Yo me temo que nuestro señor presidente actual no nos está conduciendo bien moral ni espiritualmente. Económicamente pues es su bronca. Pero moral y espiritualmente no vamos bien. Y oro a Dios por él. Y lo aprecio. Porque si Dios lo puso es por algo. Pero es tan permisivo que hace trato con los malos. Para que su gobierno o su persona no se enlode, no se ensucie. Y los malos pues que sigan haciendo mal. Yo sé que tiene una retórica que nos envuelve y parece muy piadosa. Y una vez quise escucharlo una mañana, dije, no, pues me dice una palabra cada 5 minutos, pues no lo voy a entender. Ya, mejor me cambié a hacer otra cosa, ¿verdad? Pero mis amados hermanos, Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Oramos para que esta iglesia viva el Evangelio al estilo de Jesús. No olviden que esta iglesia ha sido un instrumento llamado a invitar a todos, a toda la gente, a reconciliarse con Dios. Que sea, hermanos, la iglesia que está en el corazón de Dios. Los retos y los desafíos son grandes, pero en Cristo podremos alcanzarlos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Díganle a la gente que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. La iglesia del siglo XXI debe, hermanos, tener un cambio, un avivamiento, pero no es eso lo que la gente está haciendo hoy. Que volvamos a la palabra de Dios, que volvamos a Cristo, que prediquemos a Cristo, que prediquemos la salvación. No se le olvide que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. ¿En quién? En quien podamos ser salvos. No hay otro. No se nos olvide que la paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios quiere dar esa oportunidad. Yo tengo un hermano que fue incrédulo toda su vida,
que no se juntaba con nosotros porque no le estuviéramos dando lata de Cristo y de Cristo y de Cristo. Y anduvo allá emborrachándose y haciendo un montón de cosas. Ahora está muriéndose. Ahora sí agarra su Biblia. Ahora sí la lee. Pero a veces esas conversiones me dejan un interrogante a mí. Si el Señor lo levantara y lo sanara, ¿seguiría a Cristo? ¿O volvería a lo suyo? Espero que la decisión que hizo sea sincera. Pero no tengamos temor de predicarles el Evangelio. Y yo le ¿sabes qué, hermanito? Si te mueres con Cristo, te vas al infierno y nunca más te vamos a volver a ver. Ay, pero qué cruel eres, díganselo a Dios. Yo estoy repitiendo lo que dice Dios. Díganle a Dios que Él es cruel. Ahí está muriendo paulatinamente. Le digo, si quieres te traigo un cigarrito, ¿no? Te traigo tu chelita. Pues ahora no pueden ni tomar el alimento, menos la chela. La Biblia dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará, tarde que temprano. Que Dios lo ama, hermanos. Tan lo ama que le da la oportunidad de venir a Cristo. Y yo sé que Cristo lo vio entre la multitud y tuvo compasión de él, pero desperdició su vida. Y el Evangelio tenemos que predicarlo, pero el Evangelio de Cristo, hermanos. No nos desviemos de la palabra de Dios. No predique otro Evangelio que no sea el de Cristo. Yo el otro día decía a los hermanos, hay una enseñanza cristocéntrica. Cristo verdad y verdad Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Cristo verdad. Esa es una gran verdad. Verdad Jesucristo. Que todo lo que nos dijo y nos enseñó es que verdad. Todo es verdad. ¿Lo cree? Ese es el Cristo que debemos predicar siempre aquí. Ese es el Cristo al cual usted debe servir y seguir. Ese es el Cristo que debe cambiar nuestras iglesias. No las formas. El fondo. El fondo. ¿Y qué es el fondo? Nuestro corazón. Dios está aquí. Sea fiel. Nuestra iglesia está por cumplir 9 años. Y todavía lucho, Señor. Como dice San Pablo, tengo dolores de parto porque mis hermanos no se forman bien. No se forman bien. Pero queremos ser la iglesia de Cristo. Hoy adoramos a Cristo. Que Cristo se agrade de nosotros. Y prevengámonos contra el peligro de la secularización. En pocas palabras, secular es alguien que me quiere apartar de Dios. Puede ser mi trabajo, puede ser mi estudio. Concluyo, ¿cuántos de nuestros jóvenes los tuvimos aquí desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, entraron a la universidad y siguieron la corriente del mundo secular? Se secularizaron. Quiere decir, se apartaron de Dios.
tengo el gusto que otros no. Siguen en su carrera y siguen con su fe en Cristo y en Dios. Por eso ustedes verán cuántos jóvenes se apartan de la iglesia, porque la corriente secularizada los jala. Sus amigos, ¿tú crees en Dios? ¿Cuál Dios? Mira nada más. ¿Qué pensamientos tan anacrónicos tienes? Creer en Dios. Y los jóvenes se dejan llevar por eso. Pero todos corremos ese peligro. Que esta iglesia nunca se desvíe, hermanos. Ahora sí, como Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por eso me espera la corona de vida que me dará el Señor juez justo, y no a mí solamente, sino a quién. A todos los que amamos a Cristo. A todos los que amamos a Cristo Jesús. Que Cristo sea formado en vosotros cada vez mejor. Incline su rostro, hermano. Que su fe permanezca. Ore a Dios. Amado Dios, tu palabra es verdad. Cristo, tú estás con nosotros, moviendo nuestros sentimientos, nuestro corazón, examinando nuestra fe. Tu Espíritu Santo ilumina nuestras mentes para entender tu palabra. Queremos ser tu iglesia, Señor. Aún en medio de las pruebas, de las luchas que tienen mis hermanos, en su familia, en sus matrimonios, en su trabajo. El mundo secular, Señor, libra una guerra contra la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo es poder. Porque Cristo nos dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Y rogamos, oh Dios, que nos des esa visión compasiva por los que todavía no te conocen. Y rogamos, oh Dios, que hay hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, que estén dispuestos a entregarse completamente a ti, a servirte a ti, a amarte a ti. No tienen el valor, Señor, de seguirte. Como dice tu palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que sigamos solamente a Cristo Jesús. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Queremos ir en pos de ti, Señor Jesucristo. Porque tú eres la única esperanza. Cristo, Cristo, Cristo Jesús. No vamos a dejar de predicar a Cristo. Bendito sea tu nombre. Danos esa bendición que tú nos prometiste. Mi paz te dejo y mi paz te doy. Esa bendición, Señor, que nos dice las epístolas paulinas, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos nosotros. Sana las heridas de tu pueblo, Señor. Trae gozo a sus corazones. Prospera sus trabajos, sus hogares, pero sobre todo llénales de felicidad y tu presencia. Porque donde está Cristo, no falta nada. Bendito seas. Oramos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.